trata de forma diferentes y que cada una tiene una connotación jurídica distinta que dan consecuencias jurídicas distintas, ¿sí? No es lo mismo hablar de rescisión, no es lo mismo hablar de revocación, que tampoco hablar de resolución. ¿Y esto por qué se los digo? Porque comúnmente en nuestro ordenamiento jurídico, cuando nosotros hablamos en nuestro vocabulario que rescisión es lo mismo que resolución, cuando decimos que resolvimos el contrato, cuando decimos que hubo una resolución del contrato, hablamos como si fuera lo mismo y no es lo mismo, ¿sí? Entonces entendemos de que hay diferencias. Bien, cuando hablamos de la, la rescisión, que es el primero que vamos a tratar, la rescisión, el código la trata y dice que puede ser unilateral, que es tanto, fíjate, la rescisión unilateral, la revocación o la resolución, en los casos en que el contrato puede atribuirle o la ley le atribuyen esa facultad. Es decir, que un contrato puede ser extinguido, ¿sí? Se puede resolver, se puede rescindir o se puede revocar durante la etapa de cumplimiento de ese contrato. Entonces, el código me da la posibilidad que el contrato puede ser extinguido de forma total o parcialmente cuando hay una rescisión, cuando hay una revocación o cuando hay una resolución. Y fíjate que vamos a hablar pormenorizadamente de cada una de estas, de algunas de estas características, ¿sí? Cuando un contrato o un acto jurídico se puede rescindir, sí se puede rescindir. Y cuando hablamos de la característica de la rescisión, es justamente cuando decimos que la rescisión unilateral es un medio de extinción de un contrato que depende de la exteriorización de la voluntad de las partes, ¿sí? Que puede ser ejercida cuando ella se encuentra habilitado por una norma o una convención. Es decir, que ¿qué me habilita a mí la rescisión? Me habilita o la ley o me habilita la convención, es decir, dentro de una cláusula en los contratos. ¿Sí? Yo puedo rescindir porque me lo habilite y las partes ya lo creyeron de esa manera cuando estipularon las cláusulas contractuales. La rescisión es una declaración de tipo unilateral. ¿Por qué? Porque la unilateralidad se da cuando yo manifiesto, ¿sí? esa rescisión y la otra parte la debe aceptar, ¿sí? No debe de ser bilateral. La rescisión es de carácter unilateral. Por ejemplo, en el caso de que, siempre pongo este ejemplo en mis clases, ¿no? Por ejemplo, en los casos de que, no sé, alguno de ustedes tenga la posibilidad de irse a estudiar al extranjero, ¿no? Entonces ustedes vienen de un pueblo del interior, que siempre pasa, o de algunas ciudades del interior, y tienen que alquilar un departamento para estudiar acá en la Universidad de Buenos Aires, acá en Capital Federal, que le quede mucho más cerca. Entonces a ustedes, una vez que se reciben, ¿no? Le dan la posibilidad de irse a estudiar al extranjero, ¿no? Ahí de Georgetown University, ahí en la Universidad de Georgetown, ahí en Washington. Entonces, bueno, si tienen la posibilidad de ir al extranjero y ustedes están durante la transición del primer año del contrato, lo que ustedes van a hacer es van a rescindir ese contrato. Porque la ley a vos te da la posibilidad de rescindir ese contrato. O puede ocurrir que también dentro de ese contrato de locación ya las partes anteriormente habían quedado en un pactar cuando podían ustedes rescindir el contrato, ¿sí? Pasados los 3 meses, ¿sí? O pasados los 4 meses. Lo cierto es que pasados los 6 meses, me dice el código que yo puedo rescindir el contrato, obviamente hay una sanción de por medio y se estipula también las multas, las sanciones, ¿sí? Dentro de los contratos. Pero ese es el ejemplo que podemos dar, ¿no? Donde uno de estos de ustedes tiene la posibilidad de viajar al extranjero y de alguna otra forma rescinde ese contrato, ¿sí? De forma literalmente, ¿sí? Bien. ¿Qué diferencias hay con una resolución del contrato? Porque la rescisión, como es al ser unilateral, ocurre que en la resolución no hay una alteración de equilibrio, ¿sí? Contractual, es decir, no hay una desproporcionalidad en las contraprestaciones y por eso una de las partes tiene que resolver el contrato. No,
porque se pueden llegar a dar ciertas situaciones, como yo puse como la imprevisión, ¿sí? Cuando hay un factor externo que torna el cumplimiento imposible de ese contrato y por lo tanto alguna de las partes tiene que resolverlo por incumplimiento, no porque no quiera, sino porque no quiero cumplir, porque algún factor externo me lo impide. No sé, por ejemplo, si yo contraté en dólares en el 2000, me vino el corralito en el 2001, que es un factor externo, acá tenemos que aplicar la imprevisión y podemos resolver la facultad de resolutoria, esa facultad de resolver el contrato, la ley me lo da. Pero fíjate que la diferencia es que en la rescisión unilateral es por voluntad de alguna de las partes, ¿sí? Y aparte no solo dice que es por una voluntad de las partes, porque también es el agotamiento de alguna de las partes, que ya no quiere seguir o tener ninguna relación jurídica con la otra parte. Entonces yo fíjate que pusimos un agotamiento por desgaste en la relación en las partes y por lo tanto no hay incumplimiento del contrato y así todo lo voy a rescindir de forma unilateral. Tenemos la revocación, ¿sí? Que es el otro medio de extinción de los actos jurídicos, que es de carácter sobreviniente, ¿sí? Que no es originaria. Y se presenta como una de las facultades de las partes para dejar sin efecto, ¿sí? Ese vínculo jurídico que lo previene ya el legislador. En este caso podemos hablar del contrato de mandato, el contrato de donación, ¿sí? Que el código me da la posibilidad de la revocación. Y aparte no solo eso, sino que en el código también me habla de forma específica cuáles son en que en materias de contrato yo puedo revocar ese contrato. Fíjate, la donación, ¿sí? Y me los habla, lo ponemos, fíjate que lo ponemos en artículos específicos, ¿no? En el 1569, cuando se estableció la revocación por la donación de los bienes aportados en dicho cambio, el 218, el 1319, cuando hay la extinción del mandato por revocación, fíjate, ¿no? Y vos me decís, pero Nico, ¿qué es la revocación de un mandato? Y bueno, el mandato es nada más, o locación de obra, como lo quieran llamar, depende, está dividida la doctrina, pero yo me quedo con mandato porque es así como lo regula el código. Nada más y nada menos, el mandato es el contrato que el día de mañana ustedes van a tener cuando representan a uno de sus clientes. Es el contrato por excelencia de confianza y es también lo que es nada más y nada menos cuando vos actúas en representación en nombre y en cuenta de tu parte defendida. Entonces vos tenés un poder que esta parte te da, que es el poder dante, para realizar ciertos actos jurídicos, ¿no? El de cobrar dinero, el de iniciar acciones legales. Este poder puede ser amplio, puede ser corto, pero la posibilidad que a mí me da la ley para revocar el mandato existe y lo hacemos mediante la revocación del mandato. Todo lo que a partir de esa revocación, todo lo que se produce a partir de ese entonces para adelante no tiene efectos. Ahora, todo lo producido hasta la revocación, ¿sí? Queda totalmente con efectos jurídicos. Ahora vemos la resolución, ¿sí? La última, que la causa sobreviniente de ineficacia de los actos que nos faltaba. Fíjate que la resolución es un acto jurídico unilateral que genera la extinción, ¿sí? del contrato en la etapa de cumplimiento, ¿sí? La resolución o el hecho resolutorio sí tiene efectos retroactivos al momento de la celebración del contrato. Fíjate. Y nosotros podemos resolver un contrato en la medida que puede existir incumplimiento por alguna de las partes. Es lo que se denomina el pacto comisorio, que el día de mañana ustedes los van a ver. Pero fíjate que es un acto jurídico unilateral, que hay una extinción, ¿sí? del contrato y se da justamente en la etapa contractual, ¿sí? En la etapa del cumplimiento, lo que se denomina la etapa de ejecución de este contrato, o la ejecución del acto jurídico. La resolución puede ser, el código me dice, total o parcial. Fíjate que una parte tiene la facultad de resolver total o parcial el contrato si la otra parte lo incumple. Esto es lo que se denomina el pacto comisorio. Esta facultad de resolver el contrato en caso si de alguna de las partes lo incumple, puede ser de forma expresa o puede ser de forma tácita. Esto significa que puede estar expresado en una cláusula del contrato o que directamente no, que sea implícita, porque
Es implícita porque el código me lo prevé de esa forma que yo puedo, en caso de incumplimiento, resolver de forma total o parcial el contrato. ¿Sí? Esto es para que ustedes lo sepan a grosso modo, esto después lo van a ver cuando vean contratos. ¿Sí? Lo cierto es que acá les vine a comentar que nosotros tenemos dos tipos de ineficacias jurídicas, las originarias o las congénitas y las sobrevinientes. Las sobrevinientes son las que nosotros acabamos de ver, ¿sí? Que son la revocación, la resolución y la rescisión. Ahora vamos a ver un poquito de la categoría de las ineficacias que son originarias, es decir, que nacen con el acto jurídico. Y decimos que los actos jurídicos pueden ser ineficaces, ¿sí? Que son ineficaces en razón de su nulidad o de su inoponibilidad respecto a determinadas personas. Eso me habla el código, es decir, que yo tengo dos formas de que existan o existan dos formas de ineficacia jurídicas, la nulidad y la inoponibilidad, ¿sí? ¿Por qué son dos tipos de ineficacia que las trata el código? Porque son originarias, son lo que se denomina congénitas, cuando nacen en la celebración del acto jurídico. Perfecto. Bien. ¿Por qué me habla que, o por qué entendemos que actualmente en el ámbito nacional, ¿sí? La doctrina, en el derecho comparado, que yo les hablé de la categoría de la inexistencia? ¿Por qué no la trata el código? Bueno, no la trata el código porque es meramente doctrinaria esa categoría, pero y aparte no solo eso, sino que es una categoría extremista que va más allá de la nulidad, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué efectos tiene la nulidad y qué efectos tiene la inoponibilidad. Primero vamos a la inoponibilidad. Y antes de entrar a algún tema, no sé si Cris estás por ahí. No sé si Cris me escuchás. Sí, sí, estoy por acá. No tenemos ninguna duda, nada que resolver antes de entrar al tema, ¿no? No tenemos nada en el chat y en el Facebook no tenemos comentarios nuevos. Perfecto. Perfecto. No, Vamos dale para a hablar. adelante. Gracias, Cris. Vamos a hablar entonces de la inoponibilidad. Bueno, la inoponibilidad es una ineficacia de los actos jurídicos, es congénita, y yo hablo que es relativa, porque obviamente se da en el marco de un acto jurídico, porque tiene relación en las partes, ¿sí? Y se da determinados supuestos en los cuales este puede interesar, pero mantiene su eficacia entre los que celebraron y también, en algunos casos, respecto, ¿sí? De otros terceros, ¿sí? Bien. La inoponibilidad o la declaración de inoponibilidad se da cuando nosotros lo vimos en el fraude. Tienen que reunirse ciertos requisitos, ¿sí? El fraude, como lo vimos cuando vimos vicio del acto jurídico, nada más opera acá, en el fraude, la inoponibilidad. ¿Y por qué habla de la inoponibilidad? ¿Qué es la inoponibilidad? Es no hacer valer un acto jurídico. Se entiende que para el resto, erga omnes, es válido, pero para mí no, porque tengo ciertos derechos. En este caso, en el fraude, fíjate que ahí el acreedor quiere declarar la inoponibilidad del acto jurídico que realiza su deudor en fraude a sus derechos. ¿Por qué? Porque el deudor no le paga. Es este deudor recalcitrante, ¿no? Y que este deudor, para no pagarle a su acreedor, que es Juan, realiza actos de insolvencia. Entonces, como realiza actos de insolvencia, que son la venta, que son las donaciones, ¿sí? O directamente se abstiene a cobrar créditos para no pagarle a su acreedor, que es Juan, fíjate que Pedro hace una venta. Fíjate que hace una venta, ¿no? Y esta venta es un acto de disposición para no pagarle a su acreedor. Esa venta, ese acto jurídico que realiza el deudor con Matías, que es el que contrata con él o su adquirente, tiene que reunir ciertos requisitos para que proceda la inoponibilidad. Primero, que ese acto tiene que ser por parte de Matías, el que contrata con el deudor, que es Pedro, tiene que ser de mala fe. Sí o sí tiene que ser mala fe. Y la mala fe es conocer justamente que ese acto era un acto de insolvencia para no pagar a su acreedor, ¿sí? Tiene que ser un acto oneroso, ¿sí? Porque acá es un acto de disposición, ¿sí? O gratuito. ¿Sí? Ya en la clase pasada, en los vicios de los actos jurídicos, ya vimos esto, ¿no?
y justamente procede la declaración de la inoponibilidad, ¿sí? ¿Qué significa? Que ese acto jurídico que Juan quiere declarar inoponible es que para él no sea válido, ¿sí? Para él no sea válido. Y así procede lo que es la acción revocatoria, vuelve a su estado anterior este acto jurídico que se declara inoponible y cobra, ¿sí?, el crédito que tenía con respecto a su deudor, que era Pedro, ¿sí? Entonces, fíjate que eso me hace la inoponibilidad, ¿sí? Es no hacer válido un acto jurídico que realizan terceros. ¿Por qué? Porque es en fraude a mis derechos, ¿sí? En este caso, en Juan. Por eso fíjate que en el fraude me dice, todo acreedor puede solicitar la declaración de su inoponibilidad de los actos celebrados por su deudor en fraude a sus derechos. Y también de las renuncias al ejercicio de derechos o facultades con los que hubiese podido mejorar o evitado empeorar su estado de fortuna. Es todo ese crédito que no cobra, ¿sí? Es que el deudor no cobra a sus deudores para que no le entre bienes dentro de su patrimonio y así el acreedor no pueda cobrarse. Fíjate que este es un deudor recalcitrante, ese malo que no quiere pagar, no es que no puede, no quiere, ¿sí? Y acá procede lo que vendría a ser el fraude y se declara la inoponibilidad. En cambio, la nulidad, al ser otro tipo de ineficacia originaria de los actos jurídicos, ¿sí?, es una sanción de tipo legal que priva los efectos normales y propios de los actos jurídicos y pone a las partes previa celebración como si no hubiesen contratado, ¿sí? Esta es mi definición. Y vamos como a desglosar esta definición. Primero, en principal, hablamos que la nulidad es una sanción. Bueno, López Oracilegui entendía, Nieto Blanco o López Oracilegui entendía de que la nulidad es una sanción que se aplica a las partes, es decir, a las personas que contrataron. En realidad, como al ser pocos en esta doctrina, se entiende que si bien quien realiza el acto jurídico son las partes, la sanción se aplica al acto jurídico, ¿no? Entonces, esta sanción se va a aplicar al acto jurídico y es la teoría o la parte de la doctrina que sigue el código, ¿no? Esto ya queda totalmente zanjado, ya no se habla de esto, se entiende que es una sanción al acto jurídico y es una sanción de tipo legal, porque emana de la ley, ¿sí? No puede emanar una nulidad de los contratos, simplemente emana porque la ley lo dice y es totalmente legal, ¿sí? La fuente es la ley. Y priva los efectos normales y propios, ¿sí?, que tuvieron esos contratos, que tuvo ese contrato o ese acto jurídico. ¿Qué significa que priva los efectos normales? Que priva los efectos que tienen en mira las partes al contratar. Esto significa de que como es ineficaz porque no produce el efecto que nosotros quisimos, ese acto jurídico lo va a privar a ese efecto. ¿Por qué? No produjo la compraventa que nosotros quisimos, porque ya estaba viciado, ¿sí?, o se encontraba fallado porque no se contrató un menor o porque el que contrató lo viciaron por dolo, ¿sí? Y tiene efectos retroactivos a partir de la sentencia de declaración de nulidad del acto. Y entonces retrotrae a las partes como si no hubiesen contratado, ¿sí? La víctima, ¿sí?, que le pide al juez que se declare la nulidad de este acto jurídico, ¿sí? Ahora vamos a ver quién es la parte legitimada, retrotrae a las partes como si no hubiesen contratado. Fíjate. Como yo te puse ahí, la nulidad es una sanción legal, ¿sí? Y pone a las partes previa celebración del contrato. ¿Por qué? Porque tiene efectos retroactivos, ¿sí? Fíjate que ya la nulidad, al ser un tipo de ineficacia congénita o originaria, ya se encontraba, ¿sí?, fallado desde el momento de la celebración. Y fíjate que acá yo te puse que en el momento en que se declara la nulidad, tiene efectos retroactivos y pone a las partes previa celebración como si no hubiesen contratado, ¿sí? Entonces, si yo realicé una compra-venta y se declara nula la compra-venta porque hubo dolo, ¿sí?, y reunió los requisitos del dolo, yo te entrego la cosa y vos me entregás el precio de la cosa, ¿no? Pone como a las partes como si no hubiesen contratado, ¿sí? Ese efecto tiene la nulidad. Bueno, la nulidad la podemos clasificar en
absoluta y relativa, total y parcial. Antes de la entrada del nuevo código, nosotros teníamos otra clasificación de las nulidades que era mucho más difícil porque se conjugaban en todas estas. Porque las nulidades podían ser un acto nulo o anulables también. Entonces podríamos tener un acto nulo de nulidad absoluta, un acto nulo de nulidad relativa. Podríamos tener un acto anulable de nulidad absoluta y un acto anulable de nulidad relativa. Lo cierto es que eso ya no nos importa. Yo creo que ahí lo nombro en las diapositivas, lo voy a nombrar, pero hoy en día lo único que nos interesa es lo que este nuevo código nos resuelve, que nada más clasificamos a las nulidades en absolutas y relativas, total y parcial. Bien. Cuando hablamos de la clasificación de las nulidades, el código me habla que hay un criterio de distinción. Dice, son de nulidad absoluta los actos que contravienen el orden público, la moral o las buenas costumbres. Son de nulidad relativa los actos a los cuales la ley le impone esta sanción solo en protección de los intereses de ciertas personas. Lo cierto es que yo a mis alumnos les digo, para identificar cuando un acto jurídico es de nulidad absoluta o de nulidad relativa, hay que hacerse una pregunta, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver. Fíjate, acá tenemos la clasificación. Vimos la inoponibilidad y vimos de la nulidad relativa y la nulidad absoluta. Y nos tenemos que preguntar, ¿a quién tiende a proteger la sanción de nulidad? Si la sanción de nulidad tiende a proteger a los intereses públicos, a la moral, al orden público, a las buenas costumbres, la nulidad es absoluta. Si la sanción de nulidad tiende a proteger los intereses particulares, la nulidad es relativa. ¿Sí? Fíjate, son de nulidad absoluta los actos que contravienen el orden público, la moral o las buenas costumbres. ¿Qué son el orden público? ¿Qué son la moral, las buenas costumbres? ¿O qué podemos hablar de esto? Bueno, el orden público son instituciones que se encuentran dentro de nuestro ordenamiento jurídico y que las partes no pueden apartarse en el momento de la contratación o de realizar cierto acto jurídico, ¿no? Porque si se apartan caen en una nulidad absoluta. Por ejemplo, institutos, podemos hablar de la capacidad, de la minoría de edad, del matrimonio, de la responsabilidad parental. Si bien estas instituciones van mutando con el tiempo, lo cierto es que son de orden público y que las partes en los contratos jamás se pueden apartar. Cuando tienden las partes en un contrato a ir en contra de estas instituciones, del orden público, la moral y las buenas costumbres, ese acto jurídico ya nace viciado de nulidad absoluta. En cambio, y fíjate acá, ¿no? El 387 en el Código Civil y Comercial me habla que la nulidad absoluta la puede declarar el juez, aún sin mediar petición de parte, si es manifiesta en el momento de dictar la sentencia. Puede alegarse por el Ministerio Público y por cualquier interesado, excepto por la parte que invoque la propia torpeza para lograr un provecho, ¿sí? En ese caso ya lo vamos a ver. No puede sanearse por la confirmación, fíjate, la nulidad absoluta no puede sanearse por la confirmación del acto ni por la prescripción. Bien. Ejemplos de un acto jurídico, ¿sí?, viciado por nulidad absoluta. Por ejemplo, que vayan contra la moral y las buenas costumbres. Esto se da en caso de un contrato de locación, ¿sí?, que el objeto del contrato está destinado para vivienda. Y nosotros, dentro de ese consorcio, sabemos que todos los edificios, todos los departamentos que componen ese consorcio es para vivienda. Pero nosotros lo utilizamos para, no sé, para una casa de noche. ¿Sí? Todo lo que vos te imaginés en la casa de noche, juegos, ¿sí?, bailes, tragos, etc. Ese departamento automáticamente lo vamos a declarar nulo, fíjate, de nulidad absoluta por ir en contra de la moral y las buenas costumbres de ese consorcio, sin perjuicio del incumplimiento del contrato que tenemos por desviación del objeto del contrato, que era de vivienda, de la finalidad del contrato, que era la vivienda. ¿Sí? Entonces, fíjate. Aquellos contratos realizados por menores, por ejemplo, ¿sí?, por menores de edad, ¿sí?, contratos patrimoniales, ¿sí?, como la compra y venta, por ejemplo, ¿no? Fíjate que estos tipos de contratos son de nulidad absoluta, porque
entendemos que estos actos patrimoniales, ¿sí?, para ser válidos, necesitan tener la mayoría de edad. Lo mismo ocurre con aquellas personas que se le determina la capacidad, ¿no? Aquellos actos que no pueden realizar en la extensión de la medida del artículo 32, ¿sí? Hablamos de la nulidad absoluta porque es en cuanto a la capacidad, ¿sí? Perfecto. Vamos a la nulidad relativa. Por eso lo aclaraba eso, porque siempre se confunden, ¿no? ¿A quién tiende a proteger? Y acá dice, y caen, ¿no? En este ejemplo caen, y no, y bueno, y porque ser a un interés particular, ¿no? No, acá hablamos de un instituto, de un orden público, ¿sí? Fíjate que es la capacidad, como la capacidad, ¿no? En cambio, la nulidad relativa, son de nulidad relativa los actos a los cuales la ley le impone esta sanción solo en protección de interés de ciertas personas. Y se dan particularmente en los contratos. Por ejemplo, cuando el código me habla de la nulidad relativa, me dice, la nulidad relativa, fíjate que me habla el código está tan bien redactado, que me habla de la consecuencia de la nulidad relativa. Dice, la nulidad relativa solo se puede declarar a instancias de la persona en cuyo beneficio se establece, es decir, aquella parte que fue perjudicada. Entonces, se me declara la nulidad en pos de ese beneficio de esa persona. Eso sea, excepcionalmente puede invocarla cuando la otra parte, si es de buena fe, y ha experimentado un perjuicio importante. Puede sanearse, ahora vamos a ver qué es eso de sanearse, por la confirmación del acto, ya vamos a ver qué es la confirmación del acto, y por la prescripción de la acción, ya vamos a ver qué es la prescripción. Y la parte que obró con ausencia de capacidad de ejercicio para el acto no puede alegarla si obró con dolo, si es la excepción a la nulidad relativa. Bien. Ejemplos de nulidad relativa. El acto viciado de dolo, por ejemplo, ¿no? El acto viciado de dolo como vicio de la voluntad, donde se comete dolo, ¿sí?, a mi persona y yo voy a declarar la nulidad en juicio. El acto viciado por violencia, por ejemplo, cuando a mí me obligaron a la realización de cierto acto jurídico, ¿no? Me agarraron la mano y me obligaron a firmar. Por ejemplo, ese acto cae en la nulidad relativa, ¿sí? Bien, la otra clasificación que tenemos y que el código nos habla es de la nulidad total y la nulidad parcial. Esto significa que cuando caen en la nulidad, ya sea absoluta, ya sea relativa, un acto jurídico, se puede declarar la totalidad de la nulidad y todos los efectos retroactivos que yo hablé anteriormente. Pero también se puede declarar la nulidad parcial, es decir, dejar vigente, o decir, dejar en vida parte de un contrato y el resto anularlo, ¿sí? El resto de las cláusulas de un contrato anularlo. Por eso la nulidad de una disposición no afecta a las otras disposiciones válidas si son separables. Esto lo tiene que interpretar el juez en el momento de hacer las nulidades, parciales y totales. Si esto queda supeditado también a interpretación judicial, si es que las cláusulas dentro de ese contrato son separables. Si no son separables porque el acto no puede subsistir sin cumplir su finalidad, se declarará la nulidad total del acto jurídico. La clasificación que teníamos antes, que se encuentra derogada, era la clasificación del acto nulo y del acto anulable. Y esto te lo cuento para que lo tengas, ¿no? Porque a veces a algunos profesores de civil les gusta preguntar o hablan de esta clasificación. Yo te lo cuento, yo en mis clases no, lo menciono, pero te lo cuento. La distinción que había entre los actos nulos y los actos anulables eran sí la falla del acto jurídico era manifiesta o era ostensible. Es decir, si vos a simple vista podías ver la falla. Si vos podías ver la falla, el acto era nulo, ¿sí? De nulidad absoluta. Si vos podías, si ese vicio era evidente y saltaba a la vista, era un acto nulo. Ahora, si yo tenía que investigar, tenía que llamar a las partes para testigos, en principio era un acto anulable. ¿Se entiende? Entonces, el vicio se entendía que no era rígido, ¿sí? Entonces, esto dependía, obviamente, está supeditado a una investigación judicial en el marco de un proceso para declararla si el acto era anulable o era nulo. Pero comúnmente los actos nulos eran aquellos que iban en contra de la moral, el orden público y las instituciones jurídicas, ¿sí? Fíjate la diferencia, ¿no? Esto ya queda totalmente
zanjada esta clasificación porque en el código no existe, pero era la que nosotros teníamos. Bien, para analizar la nulidad absoluta y la nulidad relativa, tenemos que hablar de las tres distinciones que me hace el código: de la prescripción de la acción de nulidad, de la confirmación del acto jurídico y de los sujetos legitimados que se encuentran para iniciar la acción de nulidad. Estos tres aspectos vamos a analizar, ¿sí? Antes de seguir y analizar las tres diferencias entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa de estas tres instituciones, no sé si hay una pregunta, Cris, si estás del otro lado, antes de continuar. No sé si habrá una pregunta, pero bueno, continuamos. Ahí ¿Sí? te digo, Nico, ahí te Sí, reviso. Hay una consulta que decía sobre inoponibilidad. sí. ¿Qué Y preguntaba? no, en realidad un concepto medio general. Me dice, tengo que rendir un examen este viernes y me viene genial esta clase porque no entiendo la inoponibilidad. Bueno, para entender la inoponibilidad te invito a que veas la clase anterior, que es de los vicios de los actos jurídicos, ¿sí? Que hablamos de fraude. Así que te invito a ver, que ya lo expliqué ahí, acá lo trato nada más para explicar que es un tipo de ineficacia originaria o congénita, ¿sí? Es lo que, nada más es lo que te puedo ofrecer para seguir con la clase, porque ya estamos en las nulidades, ya está. ¿Sí, Perfecto, Cris? Nico. Dale, Listo. Yo ahora le paso el link de la clase anterior. perfecto. Bien. Entonces hablamos de las tres diferencias fundamentales entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa. ¿Sí? Hablamos de la prescripción, si las nulidades pueden prescribir o no, la acción de nulidad puede prescribir o no, si se pueden confirmar, ¿sí? Las nulidades relativas y absolutas, y quién se encuentra legitimado para iniciar una acción de nulidad absoluta y relativa en el código. Fíjate, o que la ley me habla. ¿Sí? Vamos a hablar primero entonces de la prescripción. ¿Qué es la prescripción? Bueno, primero en principal tenemos que definir un poco la prescripción, que la prescripción es un instituto, este instituto lo que hace es prescribir la acción judicial. Cuando nosotros hablamos y decimos que la prescripción extingue el derecho, no extingue el derecho, extingue la acción. ¿Sí? Yo fíjate que hice valer la redundancia porque hablo de prescribir la acción. Puede haber puesto este instituto extingue la acción, pero a mí me gusta decir que prescribe la acción, porque cuando extingue el derecho hablamos de la caducidad, que es otro instituto distinto. La acción, justamente judicial, es un móvil que nosotros tenemos para reclamar al juez, a los estrados del juzgado, nuestros derechos. Tiene dos elementos la prescripción. El primer elemento es la inacción del agente o aquella persona que se encuentra legitimada para ir a reclamar un derecho al juez. Y el segundo elemento es el paso del tiempo. Reunidos estos dos elementos, se opera la prescripción. En la nulidad, en las nulidades, vamos a hablar de la prescripción de tipo liberatoria, porque existe otra prescripción que es la adquisitiva, que son los modos de adquirir un derecho real. Vamos a verlo, vamos a meternos de lleno en esto. En cuanto a la prescripción como institución, fíjate que extingue la acción judicial. Y yo te puse ahí el auto, hace de cuenta que ese vehículo es el vehículo, la acción, para llegar al juez. Fíjate que nosotros tenemos ese vehículo. Por ahora está perfecto ese vehículo, ¿no? Porque hasta ahora tenemos la acción y la acción judicial podemos llegar al juez, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Ocurre que puede operar este instituto que es la prescripción. La prescripción opera, ¿sí? Cuando estalla este móvil por los aires, que es la acción judicial. ¿Por qué estalla? Porque hay una inacción, es decir, hay un estado pasivo de mi parte, que yo soy el acreedor, para iniciar justamente un proceso judicial a otra persona que me debe, por ejemplo, una deuda, un contrato de mutuo, ¿sí? Yo tengo un plazo perentorio, si este plazo es perentorio, en caso de yo, durante ese plazo de tiempo que el código me pone un plazo genérico de 5, que antes era de 10, ahora me pone de 5, y que después en el 2563, en la parte final del código, me habla de los cómputos del plazo de forma específica, ¿no? En cuanto a los vicios del acto jurídico, en cuanto a los vicios de la voluntad, ¿sí? Hay un plazo que durante ese plazo yo no activé ese móvil, directamente me prescribe la acción.
que prescribe la acción, no me caduce el derecho, no me extingue el derecho, porque la caducidad, ¿sí? Como acabo de decir, es otra institución que extingue el derecho. Acá el derecho sigue vivito y coleando. Lo que pasa es que ese móvil que es la acción, para llegar al juez prescribió por el paso del tiempo y yo dormí. ¿Sí? Perfecto. Hay dos tipos de prescripciones. ¿Sí? La prescripción liberatoria y la prescripción adquisitiva. La prescripción liberatoria es la que obviamente extingue esa acción y libera al deudor de toda acción judicial, ¿sí? Y la prescripción adquisitiva es el modo que tenemos de adquirir un derecho real de dominio, ¿sí? Que es el paso del tiempo, ¿sí? O lo que se denomina también usucapión. Es el paso del tiempo y son 20 años, ¿sí? Tenemos por un lado la prescripción liberatoria. La prescripción liberatoria es la que a nosotros nos interesa acá en la nulidad. Fíjate, nosotros si hablamos de la nulidad relativa, por ejemplo, en el cómputo tenemos 2 años de los vicios de la voluntad desde que se dio a conocer ese vicio. Fíjate si me voy al 2563. Fíjate que pasado el cómputo que nosotros tenemos de estos 2 años, la acción prescribe. Por lo tanto, ese autito que me va a llevar al juez vuela por los aires, ¿sí? Ya no puedo llegar al juez a reclamar si mi derecho. ¿Se entiende? Bien. No lo iba a decir, lo digo. El único derecho que tiene ese acreedor, ¿sí? De poder recibir es el derecho de retener la cosa. Esto significa de que, por ejemplo, si yo tengo un deudor en un contrato de mutuo, no, préstamo de dinero, ¿no? Es ese contrato famoso préstamo de dinero. Yo presto dinero a mi mejor amigo y le presto $200.000. Perfecto, el instrumento, no hay ningún problema, hacemos un contratito y no me paga mi mejor amigo. Perfecto. Yo tengo, a partir del incumplimiento de este contrato, tengo 2 años, ¿sí? Para que me pague. Entonces, ¿por qué sea este instituto? Porque yo no puedo perseguir de por vida, ¿sí? Todas las deudas. Yo tengo que tener un plazo. Este plazo que la ley me marca es perentorio. Bueno, pasan los 2 años. Yo no reclamé esa deuda. No la reclamé. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, ocurre que se extingue la prescripción, extingue la acción. Yo no puedo ir a reclamar judicialmente. Ahora, mi mejor amigo se apiada de mí y me puede pagar, sí, no hay ningún problema, me puede pagar, porque el derecho lo sigo teniendo, él me sigue debiendo. Lo que pasa es que ese derecho, ¿sí? Ese derecho que yo tengo, perdón, ese pago que él me hace, yo tengo un solo derecho, que es el derecho de retener la cosa, nada más, porque ya no puedo reclamarla judicialmente. Fíjate, ¿no? Que esta obligación, ¿sí? de tipo legal, ¿sí? Se transforma en una obligación de tipo natural. Fíjate la diferencia que hay cuando vean obligaciones en esto. Y acá tenemos la prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva es el paso del tiempo, adquirimos el derecho real, ¿no? Todo lo que hacemos en ese inmueble, por ejemplo, ¿no? Tengo que mostrar hechos posesorios, ¿sí? Si no tengo justo título, hechos posesorios y el animus domini, es decir, mostrarme como dueño yo. Entonces, nada, crío mis hijos, construyo la casa, pago los impuestos, todos los hechos posesorios que necesito, más el transcurso del tiempo, que son 20 años en las prescripciones largas, y así voy a adquirir el derecho real de dominio con respecto a ese inmueble. Fíjate, esa es la prescripción adquisitiva. Esta no nos importa acá. Lo único que nos importa es la prescripción liberatoria. Fíjate, este instituto, como yo te pongo acá, no extingue el derecho, extingue la acción, que es el móvil para arribar a los estrados del juez y reclamar por nuestros derechos. El Código Civil y Comercial no establece una definición de la prescripción, aunque en el 1897 lo hace en relación a la prescripción adquisitiva, que sí me la define. Entonces ahí tenemos estos plazos de prescripción en cuanto se trate de una prescripción adquisitiva o una prescripción liberatoria. Lo cierto es que la prescripción se puede interrumpir o se puede suspender. Y el código esto me lo habla. Me dice, la interrupción se encuentra en el artículo 2544. ¿Sí? ¿Qué hay con esta cuestión de la interrupción de la prescripción? Cuando se interrumpe la prescripción, el efecto que tiene interrumpir la prescripción, ¿sí? Es que
todo el lapso que nosotros veníamos contando de los 2 años se interrumpe y se vuelve a contar nuevamente. Es decir, todo lo que se venía contando acá desde este momento no existe más, ¿sí? Ese efecto tiene la interrupción. Después vamos a ver qué es por vía de acción y vía de excepción. Eso lo van a ver más adelante. Eso para que te lo cuento a grosso modo para que se entienda. ¿Se puede suspender la prescripción? También el código me habla que también se puede suspender la prescripción y me dice que la suspensión de la prescripción detiene el cómputo por el lazo que dura el periodo transcurrido que ya comenzó. Es decir, que me supedita ese lapso de tiempo que transcurrió, me lo congela en el tiempo, se suspende durante un tiempo y se reanuda nuevamente lo que veníamos contando ese plazo de tiempo hasta ahora. ¿Se entiende? Lo único que no se va a contar es todo ese plazo que estuvo suspendida, ¿sí? El plazo de la prescripción. Entonces, súper interesante para que lo tengas en cuenta. Bien. Ahora fíjate que en la nulidad, solamente en la nulidad relativa, va a operar lo que es el cómputo de la prescripción. Y la prescripción es, fíjate que en el 2563, ¿sí? Tenemos el plazo de 2 años en caso de la declaración de la nulidad relativa, de revisión y inoponibilidad de los actos jurídicos, se cuenta de la siguiente manera. Vicios de la voluntad, ¿sí? Desde que cesó la violencia, o desde que el error o el dolo se conocieron o pudieron ser conocidos, en la simulación ejercidas por terceros, en la nulidad por incapacidad, ¿sí? En la lesión, fíjate, en la lesión del 332, donde desde la fecha en que la obligación a cargo del lesionado debía ser cumplida, fíjate, estos son los cómputos de plazo que yo tengo para, en caso de la prescripción. Pasados estos 2 años, prescribe la acción. Por lo tanto, vos no podéis iniciar una acción legal. Ese móvil quedó volado por los aires, como ahí yo te mostré. Perfecto. En la nulidad relativa, ¿es prescriptible? Es prescriptible y ahí lo tenías en el cómputo de estos plazos. Ahora, la nulidad absoluta no es prescriptible, es imprescriptible. La acción para reclamar la nulidad absoluta es susceptible de prescripción. De otro modo, se podría admitir implícitamente la renuncia a este tipo de casos, pues bastaría mantener activo el transcurso de cierto tiempo para que opere la confirmación tácita del acto viciado de nulidad absoluta. Bueno, entendemos de que no. Y aparte, un ejemplo claro son los delitos de lesa humanidad. Se entiende que son, esto siempre lo ven en derechos humanos o en penal, estos son delitos que no tienen prescripción, que yo los puedo iniciar la acción judicial en cualquier momento, que no me opera este cómputo de plazos que la ley me habla. ¿Sí? La nulidad absoluta es imprescriptible. ¿Qué hablamos con la confirmación? Ya vimos la prescripción, ahora vamos a la confirmación. Bueno, la confirmación del acto jurídico está supeditada a las nulidades en la nulidad relativa. ¿Sí? La confirmación es un nuevo acto jurídico, que la única finalidad que tiene es sanear la falla que tenía ese acto viciado por nulidad relativa. Por lo tanto, es como si fuera una especie de sacacorcho, ¿sí? La confirmación, porque es un nuevo acto jurídico. Por lo tanto, que las partes se van a someter a sanear todo ese acto que nosotros teníamos viciado de nulidad relativa. Este saneamiento se denomina confirmación. Fíjate, puede sanearse por la confirmación del acto y por la prescripción de la acción, la nulidad relativa. Fíjate que el código me dice que la nulidad relativa está supeditada a la confirmación, ¿sí? Es para sanear la falla que tenía. En cambio, la nulidad absoluta no es pasible de confirmación, ¿sí? Y fíjate que el titular de la acción de la nulidad relativa se encuentra legitimado para la confirmación del acto, ¿sí? Es decir, ¿quién puede sanear el acto y realizar la confirmación? El que se encontraba perjudicado. Entonces puede decir, no, vamos a sanear este acto y no vamos a declarar nulo, sino vamos a confirmar, ¿sí? Por un nuevo acto jurídico el acto anterior. ¿Cómo tiene que instrumentarse o de qué forma se tiene que dar? Bueno, la forma del acto jurídico, ¿se acuerdan que habíamos visto forma como elemento esencial del acto jurídico? ¿No? Es cómo se va a instrumentar, si por un instrumento público, un instrumento privado, de forma expresa, oral, escrita. Bueno, lo cierto es que cuando se confirma un acto jurídico se tiene que hacer de las mismas solemnidades, de la misma forma en que se realizó el primer acto.
Lo cierto es que se pueden utilizar más solemnidades. Por ejemplo, si yo hice un acto jurídico que está viciado, no sé, por dolo y yo lo quiero sanear, bueno, es un contrato que se instrumentó bajo la manera de instrumento privado, por un contrato. Bueno, yo ahora lo hacemos por escritura pública. Fíjate que puedo utilizar una forma solemne mucho más, una solemnidad mucho más explícita que la que venía usando en el anterior acto jurídico, ¿no? La que estaba viciado. Es unilateral, ¿por qué? Porque justamente de la parte afectada, ¿no? Para confirmar el acto solo se necesita una parte, que es la que quiere confirmar el acto, que es la parte que no está perjudicada, como por ejemplo es unilateral aquellos contratos o aquellos actos jurídicos como el recibo de pago, ¿sí? O el reconocimiento de un hijo, que esto yo siempre lo vengo diciendo, son actos jurídicos de carácter unilateral. Perfecto. Esto es en cuanto a la confirmación. Ahora, ¿quién puede iniciar la acción de nulidad? ¿Quién se encuentra legitimado por la ley para iniciar, para iniciar la acción de nulidad? Bien. En caso de la nulidad relativa, quien se encuentra legitimado es, fíjate que el código me dice que la víctima puede ser del dolo o de la violencia, que se encuentra perjudicado, ¿sí? Es en el interés en la medida de la acción. De modo que el juez no puede decretar de oficio la invalidez. Es claro que la acción, ¿sí? Obviamente es transmitible a herederos, a los sucesores universales, y ellos pueden continuar en este proceso, ¿sí? Excepto que no se trate de esos derechos inherentes a las personas que son de intuito personal. No está legitimada la parte que provocó el vicio, obviamente, la parte que se beneficia en el contrato no está legitimada para iniciar la acción de nulidad, excepto, ¿se acuerdan? Cuando es incapaz, que actuó con dolo, bueno, ese sí, ese tampoco, este es el ejemplo, tal como prevé la última parte del artículo en comentario. Bueno, no puede ser invocada por el Ministerio Público. En cambio, la nulidad absoluta, sí. La nulidad absoluta puede ser declarada de oficio por el juez, inclusive es declarada por el juicio por el juez. El código no autoriza la declaración de oficio cuando obviamente es manifiesta, ¿sí? Y acuérdense que la nulidad se dicta en la sentencia, es decir, que tienen que pasar por todo el proceso de la nulidad de este acto jurídico, ¿verdad? Bien, ¿quién se encuentra legitimados para iniciar la acción de nulidad? Puede ser por el Ministerio Público, por cualquier interesado que se vio afectado por este acto jurídico, y fíjate que tanto el Ministerio Público como cualquier persona, como puede ser el defensor de menor, pueden solicitar la declaración de la nulidad. Solamente tienen que declarar o justificar que están en un interés legítimo. ¿Se entiende? No pueden solicitar la nulidad del acto quienes hubieran producido el vicio, se entiende, o conocido el tiempo o lugar de ejecutar el negocio. Es una manifestación del principio según el cual nadie puede invocar su propia torpeza, ¿sí? Obviamente, si nadie puede alegar su propia torpeza. Si yo soy el que provoca el vicio, ¿sí? Del acto jurídico, yo no puedo ir a declarar la nulidad, la invalidez del acto jurídico por la nulidad. No lo puedo hacer. ¿Se entiende? Porque yo fui el que provocó este vicio. Yo fui el torpe acá en este acto jurídico. ¿Se entiende? Sin embargo, nos advierten obstáculos para considerar que si el causante de la nulidad no ejecutó el acto viciado al ser demandado, puede oponerse a la excepción respectiva siempre que no pretenda sacar ventaja. Perfecto. Bien. Cris, ¿hay alguna consulta? ¿Hay algo que me quieran comentar? Nico, ahí te leo. Dice Jessica Fernanda del Valle López. Una pregunta, ¿se puede declarar la nulidad y reclamar indemnización al mismo tiempo? ¡Oh, qué buena pregunta! Excelente pregunta. Excelente pregunta. Perfecto. Bien, se puede en todo, nosotros entendemos por un principio general del derecho que todo aquello que esté en el marco de un contrato y sea por incumplimiento, se quiera pedir la nulidad, ya sea relativa o ya sea absoluta del contrato, hay un perjudicado, que son algunas de las partes. Perfecto. Este perjudicado está habilitado, que es el que se encuentra legitimado por el ordenamiento jurídico, para reclamar la indemnización por daños y perjuicios. En realidad indemnización no, sino la reparación
por daños y perjuicios, ¿sí? Por la reparación integral, ya sea del contrato o en su persona, pero sí puede siempre puede reclamar daños y perjuicios, no que está supeditado, siempre, en cuanto a los vicios por dolo, por el error, los vicios por violencia, ya sea intimidación física o intimidación moral, yo me encuentro supeditado y el código me habilita que yo lo puedo pedir. No solo la reparación del daño, sino del daño para pedirlo, sino también la nulidad, que es retrotraer a las partes previa celebración del acto. Sí, Cris. Perfecto, tenemos otra que dice, en el caso de la prescripción de la acción, ¿puedo pedir una prórroga? En caso de la prescripción de la acción, ya no se puede pedir prórroga. No se puede pedir prórroga en nada, porque vos lo que tenés es que la prescripción se puede dar por vía de acción o vía de excepción. La vía de acción es cuando a mí ocurre siempre en la profesión. Siempre nosotros para contestar demanda tenemos 15 días y siempre los abogados cuentan con las 2 primeras horas del día siguiente. Ese plazo de gracia, ¿no? Suponete que a vos tu cliente te llega a 2 días de que se compute un plazo para prescribir la acción y vos no tenés tiempo de armar la demanda. Entonces lo que vos te presentás ante la justicia con un titulito, interrupción de la prescripción, ¿no? Y después posteriormente, como ya dijimos que esta interrupción reanuda otra vez justamente el plazo, podés en ese plazo está supeditado a iniciar la acción por la demanda, ¿no? De la que quieras. Y se dan en muy pocos casos los vías de acción, en las vías de excepción, cuando la vía de excepción es cuando vos demandás, ¿sí? Cuando vos lo que haces es demandás y te dicen, bueno, mirá, ya está el cómputo del plazo, se te pasó, te prescribió la acción, entonces fíjate que ya perdiste, fuiste al piste. Pero no podés pedir prórroga, acordate que solamente puedes interrumpirlo o suspenderla. Las suspensiones comúnmente se dan en un marco, en un plazo, nosotros lo vemos en un marco del proceso, ¿no? Por ejemplo, cuando la parte se encuentra imposibilitada de realizar alguna pericia, pedimos la suspensión del plazo, de los plazos, que el juez me da 10 días para producir una prueba. Bueno, no puedo porque me enfermé o porque hay una imposibilidad material. Pido la suspensión de los plazos. Se suspende ese plazo hasta tanto yo no sé, el juez me lo clarifica en la resolución. Pero, por ejemplo, no sé, cuando quiero notificar a una parte, por ejemplo, o notificar, no sé, al ANSES o a alguien, ¿no? Fíjate que también se suspenden los plazos hasta tanto no quede notificada una persona, se suspenden los plazos. Fíjate que se dan en el marco del proceso, pero funciona de esta forma. ¿Qué más? Nada más, podemos seguir. Perfecto. Bueno, no, ya estamos. Bueno, impecable. Ya van a ser las 2, ya 1 hora y media ya lo estuvimos. Vamos, A ver si. vamos a abrir la cámara entonces, ahí estamos. Bueno, Cris, la verdad, de mi parte, un honor, un placer. La verdad que esto yo lo hago con mucha, 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 mucha alma, mucha pasión. Y yo soy un fiel seguidor de la universidad pública. Yo soy un fiel seguidor de la UBA. ¿Sí? Yo me recibí en esa casa de estudio. Mis estudios los sigo, tengo 2 posgrados. El posgrado, sigo haciendo otro posgrado, ahora también en pandemia, así que sigo siendo estudiante. Le doy un consejo a todos los pibes que están del otro lado, que no bajen nunca los brazos, de que nosotros cumplimos muchos roles en nuestra vida, ¿sí? Somos novios, somos hijos, somos laburantes, ¿sí? Somos estudiantes, y a veces el estudio es lo último que siempre es lo que dejamos, ¿no? Entonces, tratemos de que en estas circunstancias podamos repensar un montón de nuestras cuestiones, nuestra vida. Aparte, yo siempre digo que el que está acá es porque es un estilo de vida el derecho, en todas sus ramas y todos sus ámbitos. Es un estilo de vida que uno lo elige porque en algún otro punto se identificó en algún momento y luchó para terminar esa carrera y tener el título en la mano, que no solo significa un papel, sino significa llantos, lágrimas, emociones, pérdidas, los cumpleaños que no pudimos ir, las charlas con mamá que no pudimos, las pérdidas de personas en el medio. Son 6 años, casi 7 algunos,
que la verdad que la remamos para ese día el decano nos lea la jura y pase toda nuestra vida por ahí, ¿sí? Así que a todos los que se reciben les auguro una carrera excelente, una buena vida. A todos los que inician les pido que estudien, de que tomen esto como a la altura de una facultad como es la de Derecho, que yo siempre la comparaba con a Harvard, y en el momento en que nosotros estuvimos a la altura de Harvard ya no la comparo. Entonces fíjate que hay pibes que son súper brillantes y hay que aprovechar esa materia, porque el día de mañana esta es la generación que viene a irrumpir con todo lo que lucho yo día a día. ¿Sí? Somos una generación muy joven, ¿sí? Yo me incluyo, a pesar de que tengo mis años, pero me incluyo, y la verdad que nos cuesta, a la generación joven, como profesional nos cuesta un montón, romper con muchas barreras, con mucho estigmatismo, con eso vetusto. Y yo creo que la pandemia viene a reformar y a rever muchas cuestiones que estaban ahí como dormidas. Y hoy en día esta forma virtual de que damos clases y que llegamos del otro lado es una cuestión para replantearse un montón. Es un montón de la forma en cómo calificamos los docentes, en qué importancia le damos a la hora de saber al pibe, las herramientas que le damos para estudiar. Así que, bueno, estas 13 clases que yo los acompañé y ustedes estuvieron del otro lado, la verdad que me voy con una sonrisa de oreja a oreja. Muchas gracias, Nico, muchas gracias de verdad. De eso se trata, ¿no? De lo que vos hablabas recién, creo que es un poco la función de una organización que representa intereses de sus, en nuestro caso los estudiantes, me sale organización de sus representados. A pesar de todas las complicaciones que pueden surgir en el día a día de una persona, ¿no? Cuando vos estás a cargo de representar los intereses de un colectivo, como en nuestro caso es el colectivo de estudiantes, o de gestionar diferentes tipos de políticas en pos de beneficio de esos estudiantes, lo que nosotros tenemos que hacer es contemplar las necesidades del día a día de los estudiantes. ¿Por qué? Porque no todos vivimos de la misma manera, no todos cursamos de la misma manera, no todos tenemos la misma realidad. Y en esa realidad diferentes se dan un montón de complicaciones distintas también, que hacen que no se pueda lograr un efectivo acceso al derecho a la educación en su totalidad. Cuando digo esto, les digo, bueno, tenemos un problema, como vos mencionabas, con una novia, con un novio, tenés un problema con tu familia, con tu papá, te falleció alguien, tuviste cualquier circunstancia que te haya afligido, que te haya puesto un poco triste, bueno, nada, las organizaciones políticas universitarias tienen que estar ahí para poner, para abrir los brazos y tratar de canalizar que ese llanto, que esa tristeza o que esas circunstancias que nos complican un poco pasen por otro camino que no sea el universitario, ¿no? Y poder estar al 100 siempre en la universidad, que en definitiva es lo que nos forma, es lo que nos profesionaliza y es lo que nos lleva a mejorar todas las cosas que nosotros hoy creemos que están mal. Es, por decirlo de una manera, nosotros decimos, la Argentina no funciona, la Argentina no esto, la Argentina no esto. Bueno, el camino es estudiar. El camino es ir para adelante, elegir una carrera, abocarte a alguna de las cosas que vos quieras solucionar y profesionalizarte para en un futuro poder aportar a esa solución. Y para que todos seamos mejores, claramente cuanto más estudios, cuanto más estudiantes haya, cuanto más profesionales haya, va a ser mucho mejor, mucho más fácil, se va a poder debatir con mucha más amplitud los temas en un futuro y Igual. así abordar a diferentes soluciones. A mí a mí lo que siempre me pasó, y lo digo como estudiante que fui de la universidad y como docente hoy en día y como profesional y como alumno de posgrado, que a lo que nos falta a la gente como nosotros, que venimos de barrios humildes, oportunidades. Y yo creo que las oportunidades nos las damos nosotros. Y la UBA es una gran oportunidad, porque vos no tenés que poner un solo peso desde que llegás hasta que te vas. Entonces, aprovechen las oportunidades y bueno, y ustedes
Gracias por brindar el acceso a mucha gente y dar la oportunidad a muchos pibes para que se pueda disfrutar esto, ¿no? Que ustedes están haciendo con mucho amor. Fue en equipo, fue en equipo, fue en equipo. Gracias, Cris. Fue en equipo, sin duda. Gracias a vos también, Nico, por todo, ¿no? 13 clases, 2 clases por semana, 2 meses seguidos, más tus clases normales, tus clases habituales, tus cursadas habituales. La verdad que es una agenda muy apretada la que tenés, y así todo no dejaste de hacerte el espacio para cumplir cada uno de las reuniones que teníamos y garantizar esto que venimos hablando, ¿no? El acceso a la educación de calidad pública y gratuita, como hace tanto tiempo la Argentina nos tiene acostumbrados, ¿no? Esto de la educación en Argentina no funciona, para mí es una falacia, tiene un montón de cosas para mejorar, pero que la universidad sea gratuita, en muy pocos países del mundo se da, que cualquier persona tenga la posibilidad de estudiar. Eso te habla de que estamos un escaloncito más, de que tenemos que pensar en otras cosas, ¿no? Cuando nos dicen universidad pública, démonos cuenta que si tenemos la universidad pública es porque tenemos la necesidad también de desarrollarnos todos en nuestra carrera profesional. Ahí, Y por eso hay que gracias. dejar nuestro individualismo Ahí, de lado. perdón, Cris, ahí acabo de ver los mensajes. Me ponen gracias, chicos. Bueno, de nada. No sé Sí, qué, no sé qué. sí. Jessy te pone, sí, siempre, en todos los videos se agradece un montón las clases. También en el de Facebook tenemos un montón de Ahora, agradecimientos. no, Excelente mirá, la no, clase. no me vi todavía, me voy a ver. Ahora me voy a ver, no me vi. No me vi. Pero bueno, gracias. Ponete el primero, vas a ver la cantidad de reproducciones que hay hasta los rincones de las casas, de la cantidad de casas que llegamos con esto que armamos, Nico. Era la La verdad, idea. La un idea. excelente laburo y a mí me pone muy contento de encontrar profesores y profesoras jóvenes, en tu caso, muy joven, ¿qué tenés? 30, 31. No, todavía no, ya falta poco, Ah, pero 29. perdón, perdón, Falta perdón, poco. perdón. Bueno, Estoy a pero un él. profesor recontra joven que tiene en la cabeza el chip de sacar adelante la educación y de brindar todo su conocimiento y tratar de transmitirlo siempre de la mejor manera, con excelentes clases, excelente predisposición, muy claro, muy didáctico, armando las filminas para cada clase, para que puedan ir siguiéndole el hilo a través de la imagen, no solo de lo visual, que también se complica en el Zoom estar tanto tiempo frente a una computadora prestando atención, hay veces que se complica. Bueno, las filminas vienen a ayudar un poco a eso también, y te tomaste el laburo de preparar 13 filminas para todas las clases, así que nada, fue un placer, un honor, y esperamos poder seguir trabajando en Sí, cualquier tipo de política que sea en pos del beneficio de los y las estudiantes, Nico. adelante. Bueno, Cris, un Muy abrazo a todos agradecido. enormes, enorme, enorme, enorme. Cualquier cosa, cualquier duda que quieran, ya saben, me pueden buscar, no tengo ningún problema. Así que bueno, chicos, gracias por escucharme y nos vemos hasta siempre. Chao a Hasta luego. todos. Chao, Nico.